Bombas que a la mayoría os tienen bastante sacudidos, noqueados, a mí también, hay que decirlo, y nos estáis pidiendo herramientas. Entonces, una de las herramientas que vamos a traer, porque vamos a ir publicando varias, es un reset con la técnica de EMDR, ¿correcto? Entonces, para que veáis cómo funciona, así en vivo y en directo, me he ofrecido el conejillo de Indias a ver lo que sale. Con lo cual, aquí estoy yo hoy de paciente impaciente. Paciente impaciente. A ver qué es lo que sacamos. Bueno, esta técnica la llaman oficialmente EMDR, yo la llamo Reset porque es más fácil de entender para todos. Y esta técnica es una manera, para mí funciona a nivel de desvulnerabilizarnos del valor emocional de las palabras, porque a través de estos anclajes que nos han puesto nos crea un acceso directo hacia nosotros, y aunque no queramos, recibimos influencias y eso nos puede afectar en nuestra vida real. Este protocolo o esta técnica es la que utilizaron, que es la única que funcionó, a los marines americanos que volvían de la guerra del Vietnam, y es la única que funcionaba para desprogramarlos, para que volviesen a entrar en su centro, porque venían lógicamente muy desestabilizados. Esta técnica básicamente es para cortar la vía de acceso a la vulnerabilización o el hecho de que nos encontramos debilitados por estas palabras comúnmente llamadas negativas. Entonces vamos a empezar a hacer el ejercicio y así vais a poder ver cómo funciona, y lo podéis practicar en casa. Es decir, podéis coger todas las palabras que no os gusten, todas las palabras que creéis que os puede afectar en vuestra vida real y que no queráis que sea partícipe de vuestra realidad, y vais cortando con ellas. Es una manera de desprogramaros para que ya no tengan acceso emocional hacia vosotros, ¿vale? ¿Esta técnica se la puede hacer uno a sí mismo o necesitas otra persona que te la haga? Necesitas un espejo para que te haga, digamos, puedas recibir ese feedback. Es decir, necesitas a alguien por lo menos que conozca cómo funciona. Entonces lo puedes explicar, no necesita tener conocimiento técnico de esto. Digamos, hace falta que haga de espejo, que lo haga bien y funciona. Y comprobarlo en vuestra vida y veréis resultados. Es decir, al final lo que tenéis que ver son resultados. Si no hay resultados, no vale. Pero probarlo y veréis cómo sí que funciona. Muy bien, pues vamos allá. Empezamos. Entonces hay que poner hay que poner el dedo gordo y el índice, hay que ponerlo así. ¿Vale? Entonces hay que ponerlo como si fuera, bueno, así cogidito, anclada, y se aprieta fuerte. Tienes que apretar fuerte y tienes que dejar un poco en curva, no dejes el dedo en curva, digamos, tienes que hacerlo como si fuera un aro. Un aro, muy bien. Y entonces, a medida se coge, para testear, hay que coger con los dos dedos por cada lado, se coge así, y entonces a medida que uno va pronunciando cada palabra del léxico que el paciente o la persona o el espejo pide, entonces se va testeando. Hay que testear por los dos hemisferios, es decir, por los dos lados, por las dos lateralizaciones, ¿vale? Porque muchas veces tenemos por el lado del padre o por el lado de la madre tenemos la vulnerabilidad, entonces hay que verificarlo. La parte derecha para mí es el lado del padre y para mí la parte izquierda es la parte de la madre, normalmente. En personas zurdas puede ser al revés, por ejemplo. Correcto. Pero normalmente es así. Lo solo que quiero recordar que el ser humano es el único animal que tiene los hemisferios asimétricos. Es decir, tenemos una descoordinación, pero bueno, eso ya es luego para hablar. Luego hay otro cambio que también sucede cuando se hace el testaje, que es cuando lo hacemos con los ojos abiertos o con los ojos cerrados. Puede variar el resultado. Normalmente con los ojos abiertos. Yo, cuando la persona esté consciente, lo mejor para que vea para que actúe, digamos. Yo normalmente lo estoy haciendo con los ojos abiertos, pero igual pueden haber más modalidades. Yo lo hago con los ojos abiertos.
Muy bien. O sea que con niños no hay ningún tipo de conflicto. Se puede aplicar también la misma técnica. Perfectamente, incluso sale mejor porque los niños emocionalmente están muy abiertos. Muy bien. Y esta es una técnica psicoemocional. Y entonces ahí, y el resultado lo da el mismo paciente. Pues vamos a empezar. Y entonces vas a poner, esta es la parte del padre, y entonces te voy a nombrar una palabra y vas a apretar fuerte, vas a hacer resistencia. Entonces si pierde fuerza, quiere decir que está en vulnerabilidad. Entonces hay una puerta de entrada a raíz de esta palabra. Muy bien. ¿Vale? Se llama tristeza. Tristeza, dilo. Tristeza. Entonces, ¿veis que pierde la fuerza? Es decir, es vulnerable a la tristeza. Es decir, eso no quiere decir que en este momento esté triste, pero sí que hay una vulnerabilidad a la tristeza. Entonces, voy a anotarlo, la tristeza, y en el lado derecho. Y ahora lo voy a hacer en el lado izquierdo, voy a testar, por la parte de la madre. Tristeza. Tristeza. Vulnerable para los dos lados. Vale. Seguimos. Vamos siguiendo. Derecho. ¿Qué palabra? Miedo. 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 No tiene miedo. Es imposible. Seguimos. Rabia. 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 No. No miro. Claro. Asco. Asco. Ha tenido, digamos, se ha debilitado, pero no tanto como el miedo. Es decir, hay una parte, pero se puede, eso ya es la graduación. Como la tristeza. Claro, no es tanto como la tristeza, es menos, pero hay una vulnerabilidad. Asco. Asco. Aquí sí. La parte de la madre. Y tú anotas ahí a un lado o al otro, según sea. Y aquí lo voy a anotar también, aunque haya sido menos, pero sea abierto. Entonces sí. Seguimos. Parte derecha. Muerte. 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 Si alguien está enfermo o tiene miedo a la muerte, hacerlo, porque funciona. Para limpiar, para bloquear, para cortar ese acceso que uno no quiere. Vamos, cierra. Dinero. Dinero. Me preocupa. Coches. Seguimos. Dinero. Dinero. Me preocupa. Dichoso caballero don dinero. Seguimos. Pobreza. 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 Un poquitín, por el lado de la madre. Por el lado del padre no. Un poquitín. ¿Tiene algo que ver el que sea por un lado o por el otro? Es digamos la herencia, si lo quieres llamar, lo que es del padre o de la madre, la influencia. Porque muchas veces nosotros somos producto de nuestros padres o de los que nos han generado. Creencias heredadas. Claro, y son creencias heredadas. Igual son adquiridas en esta realidad o son heredadas de nuestros antepasados y los más cercanos, nuestros padres. Muy bien. Seguimos. Vamos allá. Oscuridad. 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 No. Constipada. 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 Un poco. Está constipada y ha abierto un poco. Hay que ver, porque igual no es constipado. Anginas. Anginas. Tiene anginas. ¿Qué? Anginas. Anginas. Está se abierto de todo ya. Hoy la he pillado con anginas. Sí. Otra palabra. Dolor. Dolor. Algo le duele. Las anginas. Dolor. Dolor. Algo le duele. Qué divertido. Y vamos a hacer el último. Pueden coger el diccionario completo y revisar todas las palabras que uno cree que le afecta negativamente. Y así se desvulnerabiliza, es decir, se protege.
ya no hay un acceso fácil de ello hacia esta persona para que entre en su realidad. Muy bien. Seguimos. Sufrimiento. Sufrimiento. Algo. Sufrimiento. Ya está. Entonces ya hemos hecho el test, ya tengo anotado, y entonces ahora vamos a hacer el reset. Y el reset es lo que funcionaba, lo hacían a los marines americanos cuando volvían de la guerra del Vietnam, para desprogramarlos. Entonces, somos seres programables biológicos. Entonces lo que hacemos es eliminar la resistencia o la vulnerabilidad a esas palabras. Sí, eso es como si tuviéramos una puerta de acceso, un puente de acceso que no podemos cortar. Como tenemos un cable que nos conecta a nosotros de fuera y que no podemos eliminarlo. ¿Pero lo eliminamos a la palabra o a la acción? Por ejemplo, a las anginas en sí. Correcto, eso entra directamente a la acción. Vale, venga, vamos. Y luego das unas órdenes, porque al final esto es dar unas órdenes implícitas a tu propio ser para ir cortando todas estas posibilidades, estos posibles o estas realidades. ¿Vale? Entonces ahora muy bien. Entonces ahora las dos manos al timo, aquí, para sentirlo. ¿Vale? Y entonces, al final el proceso de desprogramación se va a hacer a nivel visual, que es desde la franja de los ojos hacia arriba, luego la auditiva, que es a la altura de los oídos, y luego la kinestésica, que es la parte inferior. Hay que mover esas tres facetas. El hombre es mucho más visual, la mujer es mucho más auditiva, normalmente, y luego kinestésico, normalmente somos todos, nos puede influenciar porque ahí donde tenemos escondidos los registros, los anclajes. Negativo, lo positivo no nos vamos a preocupar por ello, pues eso es lo que no nos gusta. Entonces, vas a repetir la palabra varias veces y yo voy haciendo lo que llamo el reset, un borrado. Se llama un borrado. Una de ellas, ¿no? Una de ellas, que la primera es tristeza. Tristeza. Entonces repites tristeza, tristeza, tristeza. Va a hacer un seguimiento con los ojos, con el globo ocular, de un lado para otro, y tiene que forzar los ojos, tiene que forzarlos siguiendo los dedos. ¿Vale? Tiene que forzarlo y tiene que ir hasta el final, porque esto afecta, conecta directamente con nuestra programación interna. Muy bien, pues entonces, vamos allá. Empieza. Tristeza, 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 tristeza. Tristeza, 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 tristeza. Tristeza, 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 tristeza. Entonces ahora vamos a hacer la prueba si ha funcionado a nivel psicoemocional, si sigue en estado vulnerable o no. Entonces vamos a volver a hacer el testaje, es un testaje. Entonces, tristeza. Tristeza. No lo puedo abrir. ¿Lo ves? Tristeza. Tristeza. No lo puedo abrir. Hay veces que se abre un pelín porque hay que dejar un proceso para que ya neurológico para que digamos que es una especie de se está fortaleciendo hacia ese llamado, si lo podemos llamar, ataque. Entonces se fortalece y ya bloquea el paso. Ha bloqueado el paso. Ya no hay acceso. Se ha cortado el puente de algo que uno no quiere. Muy bien. Seguimos. Vamos allá. Asco. Asco. Vamos para acá. Una cosa importante, no es necesario saber de dónde viene y a dónde va, eso da igual, es el concepto. Cortamos con ese concepto. Y si hay 5 o 3 de ascos diferentes que nos haya ocurrido, pues cortas con todos a la vez. Eso es importante saberlo. Seguimos. Venga.
asco, 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 asco. Normalmente suelo hacer unas 5 veces en la parte visual, 5 veces en la parte auditiva y 5 veces en la parte kinestésica. Cuando es algo muy profundo, normalmente vale la pena insistir en la parte kinestésica, es decir, hacer 8 o 10 veces. Pero 5, 5 y 5, bien. Vamos a testar, a ver. Asco. Ya bloqueado. Asco. Ya bloqueado. Entonces luego con el tiempo, hoy, mañana, pasado, vas viendo cómo hay unas reacciones internas y como sientes como que ya no te sientes vulnerable, como que hay lo que se puede entender como protección. Seguimos. Dinero. Dinero. Dinero, 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 dinero. ¿Dinero? Dinero. Dinero. Ya no hay preocupación. Es decir, para que te pueda venir dinero, tienes que no tener preocupación. Porque preocupación no va con riqueza. Es antítesis, es contrario. Entonces, si uno tiene preocupación, no le puede venir la riqueza. Tiene que cortar con esa preocupación. Pobreza. Pobreza. Había un poquito, pero lo vamos a hacer. Okay. Pobreza. Pobreza, 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 pobreza. Pobreza, 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 pobreza. A ver. Pobreza. Hay un poquitín porque se está fusionando poco a poco, pero han pasado 2 segundos, es rápido la reactividad. Oscuridad no había nada. Oscuridad había salido bien, no había... Creo que no. Constipado. Había un poquitín en la parte derecha. Constipado. Constipado, 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 constipado. 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 A ver. Constipado. Vale, se está soldando. Ese sí daba flojo. Venga. Anginas. Anginas, 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 anginas. Si veis, me muevo en parábola. No muevo recto, muevo en parábola, que es como si fuera, sigo el perímetro de lo que es la cabeza. La misma distancia. Para mantener una distancia normalmente. Vale. Anginas. Mejor. Anginas. Esa debilidad ha desaparecido. Y esto tiene que proyectarse o reproducirse biológicamente. Esta tarde os cuento. Dolor. Dolor. Dolor, 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 dolor. Perdona. Volvemos a empezar. Vamos allá. Dolor, 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 dolor. Aquí. Dolor. Aquí. Dolor, 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 dolor,
dolor, dolor, dolor, dolor, dolor, dolor, dolor, dolor, dolor, dolor, dolor, dolor, dolor, dolor, dolor, dolor, dolor, dolor, dolor, dolor. Dolor. Qué mareo. Dolor. Dolor. Y ahora el último. Sufrimiento. Sufrimiento. Oh, qué dramática. En catalán, estoy yo. patiment. 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 No, sufrimiento. Patiment. Sufrimiento. Aquí. Sufrimiento. Sufrimiento, 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 sufrimiento. 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 Si os dais cuenta, el sufrimiento y el dolor, repito muchas veces a nivel kinestésico porque está normalmente muy anclado en lo hondo, dentro de nosotros. Entonces ahora ella ya no está vulnerabilizada, entonces tiene que sentir esos procesos, se tiene que revertir a nivel orgánico. Ahora está a nivel psicoemocional, neurológico, y ahora se tiene que revertir hacia, no revertir, sino proyectarse y hacerse realidad a nivel biológico. Yo voy a decir un comentario que igual es autosugestión, muy posiblemente, no voy a decir que no, para los escépticos, pero se me está descongestionando la nariz, no es por nada. Estoy notando aquí un cosquilleo como cuando se va destapando las vías respiratorias, que me está resultando poco menos, por lo menos, que curioso, ¿eh? Pruébenlo, funciona, a mí me funciona. Y no ese, digamos, a ver, no, aquí no hay que preocuparse qué quiere decir tristeza, qué quiere decir miedo. Es decir, hay que actuar con esa palabra, esta programación, digamos, con este pulso fonético, si se puede llamar así, digamos. Y entonces esa asociación que tenemos psicoemocional respecto a esta fonetización, a esta palabra. Muy bien. Pues no os podéis quejar, esto es una herramienta potente y Sí. me da la sensación de que se puede utilizar también con más cosillas. Con todo lo que a uno se le ocurra, y puede haber variantes, pero básicamente esta es, digamos, la manera de funcionar, y para hablar directamente, para dar unas órdenes a nuestro subconsciente, Muy bien. nuestra programación mental. Pues si te parece lo dejamos aquí hoy. Muy bien, perfecto. Y daros las gracias a todos. Como siempre os digo, que tenéis los datos en los subtítulos y en la información adjunta al vídeo, en el texto, en el YouTube, clicando en la pestaña Ver Más. Allí se abre el desplegable y tenéis todos los datos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Prohíbo. Hasta pronto.